Es para nosotros muy grato contar con la presencia del doctor Juan Carlos Alonso, psicólogo de la Universidad Nacional, analista junguiano de la Asociación Internacional de Psicología Analítica y asimismo con una maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, con una amplia trayectoria en docencia universitaria. Doctor Juan Carlos Alonso, es un placer tenerlo aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante como es la reconciliación, el perdón, el trauma, aprovechando por supuesto su amplia experiencia como terapeuta. Vamos a iniciar entonces preguntándole a usted por un tema que es de capital importancia no solamente para nuestro país, sino también para todas las personas que han sido víctimas o han pasado por procesos de violencia, que es el tema del trauma. La primera inquietud es saber qué es el trauma, cómo lo podemos concebir y si hay alguna diferencia en el trauma cuando la persona o las personas o los individuos han pasado por procesos de violencia armada o por otros tipos de violencia. Sí, realmente el trauma tiene múltiples causas y digamos que las traumas por el conflicto armado son tan solo unas de esas posibles causas. Y yo pienso que, como dices, sería lo más conveniente comenzar por una definición de lo que se considera el trauma desde el punto de vista psicológico. ¿Sí? El trauma es una situación absolutamente insoportable, ¿sí? Que experimenta una persona y que es tan fuerte emocionalmente que es imposible que la psique de esa persona maneje y procese esa experiencia por mecanismos normales. Y es necesario entonces que actúen unos mecanismos especiales para poder trascender esa situación. ¿Qué tipo de eventos pueden llevar a ese bloqueo, digamos, si voy entendiendo bien, a ese bloqueo de la psique? ¿Nos puedes ilustrar con algunos ejemplos? ¿Qué tipo de circunstancias o situaciones adversas pueden generar ese tipo de bloqueos? Sí, si tú estás planteando el conflicto armado, ¿sí? Sí. Y ahí, por ejemplo, podría ser una persona que haya sido víctima de una violación por parte de miembros de un grupo armado, pueden causar un trauma psicológico. Pero no son las únicas situaciones que lo pueden causar, sino que pueden presentarse en otros espacios. Y bien podría ser, digamos, la persona que ha sido abusada sexualmente por un familiar. Okay. O puede ser una persona que haya sido víctima del matoneo por parte de compañeros durante el colegio, o puede ser una víctima de los castigos violentos de un padre maltratador, o puede ser víctima de un secuestro, o puede ser, fíjense que ahí hay unas situaciones muy especiales y también puede ser víctima del fallecimiento del cónyuge. Okay. O situaciones de pérdida de seres queridos en unas tragedias ya naturales, como puede ser armero. ¿Sí? Okay. Todo eso puede ser causa como para crear un trauma en una persona. ¿Cuáles son, en ese sentido, las posibilidades con que se cuenta hoy para ayudar a esas personas a trasegar, digamos, ¿sí? por esas circunstancias adversas, de tal manera que podamos lograr un proceso, no sé si está bien utilizar el término sanación, ¿sí? Si podemos utilizar el término sanación, si una persona pasa por una situación traumática, ¿cuáles serían las herramientas, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, con las cuales contamos para ayudar a las personas a que esa situación adversa pueda ser superada? Sí, yo pienso que ahí habría dos tipos de tratamiento. Un tratamiento propio de la persona, ¿sí? Sí. Y otro, una ayuda posible que le pueda dar
un profesional especializado. Entonces, digamos que, porque ahí tendríamos que hablar de que no todas las situaciones difíciles que atraviesa una persona, con la que se enfrenta una persona, son causas de trauma, ¿sí? Okay. Hay situaciones de la vida corriente muy difíciles, pero que la persona puede trabajarlos tranquilamente, lo puede elaborar tranquilamente, ¿sí? Y es que la psique tiene muchos recursos que uno no cree y que pueden hacer, por ejemplo, una situación que sea soportable puede llevar a que uno presente síntomas después de irritabilidad, de inestabilidad, de dolor de cabeza, etcétera, pero eso va desapareciendo paulatinamente, ¿sí? Ajá. Ahora, hay situaciones absolutamente extremas que sí pueden llevar entonces a que a que la psique no pueda procesarlo. Y entonces Okay. esos mecanismos de los que antes hablaba que pueden, a los que puede recurrir la psique, serían los mecanismos de defensa, los mecanismos de protección naturales, y que uno podría decir que es una reacción natural de la psique ante esos hechos insostenibles, insoportables, que no se pueden tolerar. Son mecanismos que actúan como una especie de protección del yo, que actúan como si fueran un atenuante y un Ujú. amortiguador de la situación traumática. Okay. Y esos son todos mecanismos como muy conocidos que pueden ser, digamos, de qué manera puede operar un mecanismo de defensa. Por ejemplo, racionalizando todo lo que le sucedió, justificando todo lo que le sucedió. O puede ser negando que sucedió, ¿Qué es decir, sucedió? y la persona va a decir, les pasó esto a todos los demás, a mí yo fui el único que no sufrí no fui víctima Esta de esta situación, violación, ¿sí? sí. Hay otros que pueden perfectamente negar, se llama la represión de los sentimientos, Sí. ¿sí? Y hay otros que pueden simplemente recordar, pero dejar de hablar Pero, acerca del tema. Entonces, fíjate que son múltiples mecanismos que pueden operar, pero yo diría que en todos el punto central está en que la conciencia manda al inconsciente algunos contenidos, ya sean hechos, ya sean recuerdos, ya sean sentimientos, emociones, las mandan al inconsciente como una forma de defensa. Entonces, buena parte de lo que sería la labor terapéutica posterior, porque es que, a ver, podríamos hablar de que esos mecanismos de defensa son una cura parcial. claro, porque yo me imagino, siguiendo el ejemplo, pues uno puede decir, ¿no? Desde Mm, afuera, pues qué bueno, si la psique tiene unos mecanismos de autoprotección, si he entendido bien, entonces qué bueno que lo mande al inconsciente, ¿no estaría bien? sí, perfectamente, ¿sí? ¿En dónde estribaría la dificultad, digamos? La gran dificultad es que eso es una cura parcial, Ah, una es cura una parcial, cura temporal, temporal. la que ejercen estos mecanismos de defensa. Y con el tiempo eso se va debilitando y paulatinamente van apareciendo síntomas que van a hacer que tarde o temprano la persona tenga que pedir ayuda a un tercero. ¿Sí? ¿Podemos tener algún ejemplo de la vida cotidiana, de una persona que haya pasado y que podamos mirar esa ruta que sigue la Sí. psique frente a un evento traumático, se protege, manda al inconsciente, pero empieza a presentar unos síntomas? Un ejemplo corriente. Sí. Yo pienso que puede ser este de la violación, estos abusos sexuales, de que puede ser víctima, sobre todo los niños, ¿sí? Sí, Eh, y ahí tendría yo que hacer una diferenciación, y es que realmente depende mucho de la edad que de la, tenga la víctima, porque no va a ser lo mismo si es una niñita de 2 años la que sufre de esta agresión sexual, sí, que si es una niñita de 8 años, que si es una mujer adulta de 30 años. Entonces, fíjate que va a tener diferencias en el manejo, en el procesamiento ujú, psíquico, dependiendo de la madurez del yo
y dependiendo de los mecanismos de defensa que puedan estar operando en su psique, ¿no? Pero digamos que un caso de agresión sexual, la niña puede que al cabo de un tiempo no recuerde lo que sucedió, y ahí entonces estaríamos hablando de una negación. ¿Sería un olvido? ¿Podríamos decir el término olvido? Mira que el olvido y la represión están muy relacionados, Okay. porque muchas personas, pero ahí yo hablaría de personas ya mayores, digamos una persona Sí. ya, un niño de 8 años, Sí. que puede recordar más o menos con vacíos y con ciertas represiones, pero puede relativamente recordar y narrar lo que le sucedió. Es muy posible que al poco tiempo ya quiera olvidar esa situación precisamente por lo dolorosa, ¿sí? Sí. El problema es que después de tratar de olvidar puede llegar un momento en donde ya se reprima por completo. Y entonces ya no es que lo rechace el recuerdo, sino es que ya no Sí. aparece. Que ¿Sí? no aparece el recuerdo. Entonces, al cabo de un tiempo es necesario que aparezca, y muchas veces una persona de 8 años puede que aparezca ya los síntomas ya siendo adolescente o mayor. ¿Cuál podría ser ¿Sí? uno de esos síntomas genéricos, digamos? Una depresión. Una depresión. ¿Sí? Okay. Sí. Le aparece de pronto una depresión. Que es inexplicable, o uno la puede asociar a unos factores presentes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y muchas veces, ahora que lo dices, muchas veces aparecen una serie de pequeñas depresiones a lo largo del tiempo que no se curan, sino que se van acumulando, y llega un momento, digamos, de 30 años en donde puede llegar una depresión mayor. Y es a causa de esos, de ese trauma temprano, Sí. pero que hace explosión ya en la persona mayor. ¿Sí? Y Sí, ahí es necesario un proceso terapéutico. o sea, olvidar no es el camino. El olvidar nunca es el camino, por lo menos el definitivo. Se olvida como un mecanismo de defensa, Sí. pero tarde o temprano es necesario recordar. Recordar. Juan Sí. Carlos, en la ley de víctimas y en los circuitos de atención psicosocial, hoy se privilegia el enfoque diferencial, es decir, rutas especializadas para mujeres, rutas especializadas o con cierta sensibilidad frente a las singularidades, por ejemplo, de poblaciones afro, poblaciones indígenas. ¿Qué otro variable desde el enfoque diferencial es importante tener en consideración? Sí, Javier, yo pienso que el principal es uno que acabo de mencionar Sí. hace poco, y es la edad. Sí. Sí, es increíble cómo un niño que tenga menos de 2 años no va a saber lo que le está sucediendo si llega a ser agredido sexualmente, por ejemplo. ¿Sí? Como que no puede saber qué le está sucediendo, no puede hacer conexiones entre un hecho y otro. Y hay algo muy curioso, y es que no puede después construir y traer recuerdos a la memoria como para narrar lo que le sucedió. Y algo muy especial, y al comienzo que extraña mucho y sorprende, y es que los recuerdos no quedan en la mente, sino que quedan en el cuerpo. ¿Sí? Los recuerdos no quedan en la mente, sino en el cuerpo. Sí, son recuerdos somáticos, recuerdos de sensaciones, recuerdos de percepciones, de sonidos. Mira, hay un analista que, hablando de un caso de estos, Cuando hablamos de analista, hablamos de un psicólogo, un terapeuta. analista junguiano, sí, de un terapeuta. sí, 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 Okay. sí. Y él relata cómo está trabajando con una persona adulta, una mujer adulta, pero que le sucedió el trauma muy temprano, cuando ella tenía como 2 añitos. Y comienza a hacer una reconstrucción de lo que ha sucedido en el momento en que ella escucha el ruido de una puerta al cerrarse. Sí. En ese momento se empiezan a recordar ciertas cosas del pasado, que tenía que ver con la mamá, que tenía un amante y cerraba la puerta y sacaba a la niña para que se estuviera una hora por fuera. Entonces, fíjate que es a partir de un sonido
que está instalado Sí. en su cuerpo, pero ella no tenía el recuento de lo que había sucedido. Entonces eso te da un ejemplo y además eso sirve como para hacer ver porque es muy difícil para los terapeutas trabajar con personas que han tenido un trauma tan temprano, precisamente Ok. por eso. Pero eso te hace ver y nos hace ver a todos el cómo sí es Sí. posible trabajar terapéuticamente con esas personas a partir de ese manejo de esos recuerdos de sensaciones Sí. y se trabaja mucho con las imágenes simbólicas asociadas a esos A recuerdos. esos recuerdos. Juan Carlos, con lo que tú dices, surge una reflexión, o me surge una reflexión que creo que muchas personas pueden tener en este momento, y es, en el país estamos en un boom de la narración, de que la gente Mm, relate, ¿cierto? mm, Sus tragedias, ¿cierto? Como mecanismos también de denuncia, en cierta medida, de testimoniar, ¿no? El testimonio hoy en nuestra sociedad y en estos procesos de reconciliación nacional, no solo en Colombia, sino que acogemos un modelo de otras tradiciones o otros ejemplos mm, de otros países que han pasado por estos escenarios y hay una alta valoración. Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica, tenemos reservorios que buscan custodiar esos testimonios. ¿Y cuál es el papel de la narración? Y por ejemplo, en estos casos donde difícilmente entiendo mm. que se tendría los suficientes niveles de recuerdo, de vocación, sino que pues parece que está más, como tú dices, somatizado. ¿Cuál es el papel de la narración? Mm. ¿Es tan importante la narración? Absolutamente. Yo me atrevería a decir que es a partir del momento en donde la persona logra recordar, reconstruir y armar como una narración coherente que se puede comenzar a trabajar terapéuticamente con el trauma. Con el trauma. ¿Sí? Antes no. Entonces, pero lo que te digo es, de todas maneras, se trata de que emerjan esos recuerdos de la mejor forma posible, ¿sí? Sí, Con los poquitos que haya. Pero yo te decía, y es muy difícil que una niñita de 2 años vaya a recordar los hechos, sí, pero uno de 8 años ya va a tener mucha capacidad de hacerlo, así venga el mecanismo de defensa que haga que la persona olvide o no quiera hablar o reprima, ¿sí? sí, Pero ahí está, digamos que la tarea del terapeuta en crear un espacio de sí. contención, de confianza, lo más protegido y lo más seguro, como para que emerjan nuevamente los recuerdos, ¿sí? En ese sentido, la importancia de narrar. Hay un elemento muy interesante allí, es el tema de la verdad, ¿cierto? Sí, sí. Hoy está atado, digamos que la narración, los testimonios a la búsqueda, a la indagación de la verdad. Mm. Juan Carlos, tengo una gran inquietud. ¿Esa búsqueda de la verdad es una búsqueda de la verdad objetiva o es que lo más importante es que sea significativa para la persona? Me explico, un niño seguramente no recuerda muy bien las personas, tiene recuerdos fragmentarios. ¿Cómo se maneja terapéuticamente la noción de verdad? Mm. Sí, yo diría que la búsqueda de la verdad es algo fundamental, Sí, tan fundamental que yo me atrevería a decir que un proceso terapéutico nace de la búsqueda de la verdad que el inconsciente como un mecanismo de defensa ha tratado de ocultar, de oscurecer, de negar, etcétera, ¿sí? Entonces, uno podría decir que el proceso terapéutico en un proceso de estos lo que hace es tratar de que la persona advierta, por ejemplo, se dé cuenta, sea consciente que no fue culpable en el momento en que fue violado, sí, que puede ser absurdo para uno pensar que alguien ha sido violado y que sin embargo se sí, siente culpable. culpable. Pero Ok. eso sucede y entonces, por ejemplo, ahí sería hacerle ver la verdad de que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad en eso que le sucedió, ¿sí? Eh, pero ahí tú
estás atinando muy bien porque realmente nosotros los terapeutas estamos trabajando es con la verdad del paciente. Y eso tiene que La ver verdad. con un principio básico junguiano que es en, en saber que existe la realidad psíquica Ajá. independiente de la realidad objetiva. A ver, Sí. me explico. Uno comienza a trabajar en un paciente es con las imágenes que el paciente tiene de los hechos que ocurrieron durante el trauma. Y uno comienza a trabajar es con las imágenes que el paciente tiene del victimario que hubo en el pasado, ¿sí? Sí. No con la persona real objetiva, Ah, ok. ¿sí? Sí. Y eso hace que, que haya una elaboración es interna propia del paciente, Sí. ¿sí? De ahí esa diferencia con la realidad objetiva. Ahora, eso no significa que no haya algunos casos en los que se trate de que la persona vaya a algunas fuentes, de algunos testigos que estuvieron presentes durante el tiempo en que apareció el trauma, como para llenarse de más información. A ver, le doy un ejemplo y es un paciente que dentro de la situación traumática recordaba y creía que la familia del padre había intentado matar Sí. a la madre, Sí. ¿sí? Sí. Y eso era un peso demasiado fuerte. Él viajó a un lugar donde estaba un tío y el tío le dijo, eso nunca pasó, ¿de dónde Sí. sacaste eso? ¿Sí? Sí. Y ahí entonces eso fue una información absolutamente clave para el tratamiento de este paciente. Entonces, no es que no sea de gran ayuda obtener esa información, pero no siempre se No logra es obtener. posible. Las personas muchas veces están fallecidas, ya han desaparecido. Digamos que en el caso de, pensando yo en muchos de los casos que yo estoy Sí. trabajando, un padre abusador ya falleció, Ujú. ¿sí? Claro. O los victimarios que fueron los compañeritos de colegio de un niño, cuando está adulto ya es Ya. imposible De de ubicar, por ubicarlos. ejemplo. Sí, Sí. entonces ahí te da una idea de... Pero sí, la verdad, ya sea psicológica o sea verdad objetiva, es clave en el proceso de- terapéutico. Es decir, que el paciente, digamos, la persona, la víctima, llamémoslo de esa manera, em, entra con una narración al consultorio, digamos, Sí. ¿sí? O logra por primera vez quizás verbalizar y construye una narración. Dice, el resultado sería que la persona, una vez haciendo su elaboración en el proceso terapéutico, salga con una nueva narrativa, con un nuevo relato de lo que sucedió. Sí, se podía ver de esa manera, con una narrativa más verdadera desde sus vivencias psíquicas. Ah, ¿Sí? ya, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay un proceso de, o sea, no estamos hablando de buscar unas narrativas objetivas, que sean verificables los No, hechos, que haya que ir a los archivos, no estamos hablando de eso, sino de una realidad que sea significativa para la persona. O sí, sea, sí, la construcción de completamente. su perspectiva, digamos. Sí, sí, Ok, es un tema muy interesante porque inmediatamente nos conecta con otro campo que es apasionante, que es el tema de la reconciliación. Una palabra que hoy creo que los medios de comunicación la hemos vuelto omnipresente, ¿no? Y hablamos de reconciliación, reconciliación, pero cuando uno empieza a profundizar el tema se da cuenta que es una noción que puede ser incluso ciertamente gaseosa, ¿no? ¿Sí? La reconciliación implica una reconciliación con quien yo considero el victimario. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué es la reconciliación en este itinerario, en este proceso terapéutico, Juan Carlos? sí. Yo pienso que está muy asociada la reconciliación con el perdón. Ujú. ¿Sí? Casi que van muy asociados esos dos aspectos. Y yo aquí haría una aclaración para evitar malentendidos y es,
nosotros trabajamos, o yo trabajo concretamente con el perdón psicológico, no con el perdón religioso. Ujú. ¿Sí? Sí. Y eso, desde ese punto de vista psicológico, perdón y reconciliación son absolutamente importantes en un proceso terapéutico. Ahora, ahí hay que hacer unas cuantas diferenciaciones. Sí. Hablando del perdón, uno es el perdón que el paciente hace consigo mismo, Sí, y sí. otro, el perdón que hace hacia las personas que le hicieron daño y que lo hicieron a ver víctima. Ujú. ¿Sí? Ya. Hablando del primer caso, yo considero que en todo proceso terapéutico es necesario que haya un perdón y una conciliación del paciente consigo mismo, y es aceptando los hechos tal como fueron. ¿Sí? En todo Sí. este relato se trata como de descubrir qué responsabilidad tuvo él, ¿sí? Sí. dentro de los hechos, y que se concilie con ese niño, sobre todo hablando de traumas Sí. tempranos, es que se concilie con ese niño que fue y que muchas veces no tenía la culpa de lo que le estaba sucediendo, ¿sí? Porque ahí puede haber unas injusticias muy grandes del adulto, pensar por qué ese niñito, por qué cuando yo Sí. estaba niño no me cuidé lo suficientemente para evitar exponerme a un abuso sexual, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y eso es estar juzgando con ojos de adulto el comportamiento de un niño. Entonces Sí. es ayudar también a que se concilie desde ese punto de vista con el niño que fue, con lo sucedido. Pero hay otra situación, y es muy posible que el niño también haya hecho daño a otra persona, Ok. ¿sí? A una hermanita, por ejemplo. El caso es ahí que acepte entonces su responsabilidad en lo Sí. sucedido, Sí. y que pueda perdonarse y conciliarse con esos aspectos oscuros, sombríos, que lo llevaron a actuar como actuó. Ya. Tú me haces pensar en una cosa muy importante y es, em, me imagino que el proceso terapéutico es muchas de estas cosas que la gente, las personas que empiezan a elaborar, empiezan a traer del pasado, son cosas ciertamente ocultas en sus ámbitos, por ejemplo, familiares, ¿cierto? Alguna vez algún sociólogo hablaba de los secretos de familia, todas las familias tenemos nuestros secretos. Juan Carlos, ¿se puede vivir sin secretos? ¿Es importante siempre denunciar? Es decir, ¿cómo, qué papel juega la denuncia? Es decir, por ejemplo, frente a un hecho que pasó hace 10 años, de algún tipo de violencia, abuso, ¿es necesario denunciar al interior, por ejemplo, de esos núcleos familiares? Sí, ahí estás tú tocando dos aspectos Sí, que son tan importantes que yo los separaría. ok. Porque uno es el secreto, Sí, ¿sí? Buena parte de las situaciones de trauma que se viven, que vive sí, una persona, después se avergüenza de haber sucedido de sí, nuevo, y de la manera más injusta. La persona que ha sido agredida se siente culpable, ya sea de haberse expuesto o de haber sentido placer con las caricias de un adulto que la ha acariciado sexualmente, o bien hay una cosa en el conflicto armado que me llama mucho la atención, y es las personas que en una masacre han quedado vivas, que son las únicas personas que han quedado vivas, y se sienten culpables por eso, ¿sí? sí, Entonces, fíjate que todas esas situaciones muchas veces son tan vergonzosas que la persona se las guarda como un secreto. Los secretos individuales son terribles, pero es lo peor que puede haber en la vida de una persona, que es muy distinto a un secreto colectivo. ¿Sí? Hay secretos colectivos sí, que tienen las comunidades indígenas, que tienen los Rosacruces, sí. que tienen los distintos grupos, y fíjate que cuando son colectivos, El son, secreto hacen de confesión, por ejemplo. el secreto de confesión también, y fíjate que ahí operan es positivamente, porque hace que la Sí, persona se sienta perteneciente a ese grupo, sí, ¿sí? Por el contrario, el secreto individual es terrible porque aleja de los grupos. A sí, ver, alguien que se siente que ha tenido esa mancha en su vida de haber sido violado, por sí, ejemplo, puede hacer que se sienta diferente al resto de los seres humanos.
Mejor dicho, eso Sí. que me pasó a mí no le ha pasado a nadie más. Sí, Y eso hace que se aleje del colectivo. Por eso es que cuando en un consultorio esa persona logra confesar eso, sí, su gran secreto, se siente tan bien, porque es que vuelve a ser parte de los seres humanos. Y sí, más cuando el terapeuta le dice, no se acabó el mundo con que hubieras contado esto es muy frecuente a esas edades, entonces vuelve a sentirse normal, haciendo parte de la humanidad. de su comunidad. Es decir, Ese es el claro, secreto, perdón. Entonces, secreto. y lo otro es ya la denuncia, ¿sí? Pero Sí. me ibas a presentar. No, no, la denuncia. Entonces, continuemos Sí, con el tema de la denuncia. porque es que yo sí creo que cuando es posible, yo sí Sí, creo que hace parte de todo el proceso de perdón, reconciliación, de sanación, sí, ¿sí? sí, El que se pueda denunciar. Y es una cosa absolutamente benéfica, tanto para la persona que sufrió el trauma, sí. como para la sociedad, y es que no, que ese agresor no siga agrediendo a otras personas, ¿no? Mm. Entonces, yo sí creo que hace parte del proceso. Lo que pasa es que haciendo un recuento, por ejemplo, de los casos que yo trato, casi siempre son sucesos, son adultos que han tenido traumas en el pasado. Y como te digo, hay muchos agresores que ya han fallecido o que no se pueden encontrar o que no existe un agresor. Por ejemplo, Ujú. una persona que ha perdido un ser Sí, querido en la avalancha de Armero, pues que el victimario es la naturaleza, sí, entonces sí, sí, pero siempre que sea posible sí haría parte de la denuncia de este proceso. de este proceso. Juan Carlos, acabas de tocar también un tema muy importante que tú decías. Primero, el no parecería que la víctima pura, digamos, no existe, en la medida en que, si bien pudo ser víctima, también pudo en un momento ser victimario, ¿cierto? ¿Por qué profundizamos un poquito en eso de, porque quizás a veces podemos tener un modelo demasiado dual, ¿cierto? Donde hay unos víctimas y unos victimarios, ¿no? Unos que son 100% buenos y unos 100% malos, algo así como los cuentos infantiles, ¿no? Donde está el bueno bueno, el príncipe, está la bruja. Eh, ¿Cómo podemos profundizar desde el punto de vista terapéutico? ¿Cómo podemos hacer para como complejizar y darle una valoración justa a esa terminología? Sí, yo pienso que de todas maneras es necesario, a ver, tener en cuenta que una víctima puede convertirse en un victimario y ya es muy conocido, por ejemplo, Sí, las personas que han sido víctimas de abuso sexual por parte de los padres sí, pueden también abusar de otras personas, ¿sí? Entonces, yo sí diría que dentro de un consultorio pueden llegar perfectamente una persona que ha sido víctima, pero también uno puede tener al victimario y ahí uno repetiría exactamente el mismo proceso. Y es lo sí, que te decía y es, la persona tiene que responsabilizarse de sus hechos, sí. tiene que perdonarse y tiene que conciliarse con esos aspectos oscuros que lo llevaron a actuar de la forma como actuó. Eso es un proceso terapéutico importante ahí dentro de lo junguiano, porque se habla de la conciliación con la sombra, Ajá. con todos esos aspectos, ¿Todos tenemos sombra, Juan Carlos? absolutamente todos. O sea, no, no existe alguien que sea 100%, que carezca de sombra y alguien que sea solo sombra. No, y cuando la persona Ya. cree que no tiene sombra, son las más peligrosas porque se les puede salir la sombra en el momento menos esperado. Para poder entender un poco más a qué nos referimos con sombra, por ejemplo. Uno podría definirlo como todos esos aspectos que para uno serían desagradables, vergonzosos, que quiere uno esconder de uno mismo, ¿sí? Sí. Lo terrible de esto es que no son los defectos, ¿sí? Ah, No son los defectos que yo conozco o conscientemente. sea, cuando yo soy incumplido, pero no quiero mostrar, eso no sería sombra. Yo soy, por ejemplo, digo, soy incumplido, pero trato como de ocultarlo. Ahí no habría sombra. No, la sombra, por lo menos teóricamente, es la que es inconsciente. Ah, ok. Entonces,
yo soy incumplido, pero no creo que sea. Ah, ¿Sí? sí, Pero tú sí te puedes dar cuenta de que yo soy incumplido. Entonces, ya, por eso es que uno requiere tanto del apoyo de los demás para sí, conocer su sombra, porque es como el lunarcito que uno tiene en la espalda, claro. que todo el mundo se lo ve, pero Pero no lo ve el espejo, ¿no? sí, sí, también. Juan Carlos, tú insistes en un aspecto y en una noción que es la noción de responsabilidad. Sí, En el marco del conflicto y pues siempre se identifican grupos, ¿no? Grupo A, el grupo B, el grupo C, etcétera. ¿Qué pasa cuando se comete algún abuso dentro de una directriz, dentro de una orden, dentro de una orientación de un mando superior? ¿Qué pasa cuál es la relación entre la responsabilidad individual y colectiva? Porque alguien puede decir, bueno, yo pertenecía a este grupo y yo actué, ¿sí? En el marco de lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? No. sí, 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 sí. A ver, ahí sí tengo que confesar Sí, que mis conocimientos y mi experiencia son menores, sí, ¿sí? Porque no son casos que yo suela trabajar, pero lo que sí puedo dar es una opinión basado sí, en lo junguiano. Y es que a mí me parece muy interesante la pregunta, Javier, porque yo considero que uno de los grandes aportes que tiene Jung es el considerar que cuando una persona comienza a ser parte de un grupo, de una organización, sí. comienza a mermar la responsabilidad individual y comienza Mm, a ser prioritario lo colectivo, la responsabilidad colectiva. Y que ok. entre más grande es el grupo, más se diluye esa responsabilidad individual. O sea que yo me vuelvo como el grupo, ¿no? Pierdo mi individualidad en cierta medida. Sí, y sobre todo pierdo mi ética, Ok. ¿sí? La ética del grupo es la que comienza a volverse A primar. a primar, ¿sí? Sí, Entonces, desde ese punto de vista, yo podría imaginarme que sí, una persona, digamos que un campesino, que muy jovencito ha sido cooptado por un grupo armado, sí, que esa persona puede perfectamente comenzar a llevar a cabo actos atroces, sí. muy eh, como muy influenciado por lo que es el ideal, es que, ¿cómo diría yo? Sí, la La ideología. ideología de ese grupo, una disciplina militar, una, unas características muy exactas de cómo agredir al enemigo, etcétera, Sí. ¿sí? Es muy posible que un miembro de estos, cuando se retira de ese grupo, pueda llegar a mirar retrospectivamente y a darse Ya. cuenta de que, todo lo que hizo fueron cosas terribles, que Sí. fueron cosas de las que él se avergüenza y que puede llegar a arrepentirse. Sí. Entonces, ahí podemos ver el cómo puede cambiar en ese momento. Bueno, Juan Carlos, esto que hemos discutido, ¿cómo lo podemos empezar a sintetizar? ¿Qué pasos realmente serían los que se pueden seguir desde una vez que la persona relata su tragedia o la situación que vivió? ¿Cuáles son esos pasos que terapéuticamente se deben seguir? Sí, yo pienso que es difícil de todas maneras generalizar, Sí, ¿sí? Sin embargo, yo creo que sí se podría tratar como de seleccionar algunos aspectos y etapas que se suelen seguir en el tratamiento ujú, de víctimas del trauma, sí, eh, por más de que yo me siento un poquito como esquematizando, sí. pero con Pero ese digamos que a riesgo, nivel sí, general, que sí, uno diga, como son tendencias muy, muy sí, generales. sí, hay algo que yo he llamado el tratamiento de las 5 Rs, Ah, las ¿sí? 5. Las 5 Rs, que no es algo demasiado creativo de parte mía porque está basado en postulados junguianos, pero pienso que para este fin de poder describir de una manera general las etapas Sí, puede servir, ¿sí? sí, Con
la condición de no tomarlo como si fuera una secuencia lineal. No es una receta. No es una receta o Ok. un molde rígido de Sí, sí, sí. procedimientos. Sí, Sí, las 5 R's son relatar, sí, relatar, revivir, revivir, reflexionar, reflexionar, reconciliar reconciliar y renacer. y renacer. Sí. Entonces, la primera ya la hemos hablado, la de relatar, Sí. y es realmente es necesario ayudar a que la persona pueda recortar, reconstruir, narrar de una manera lo más coherente posible y detallada. Aquí de pronto insistiría Sí. yo en que no es que se relate una ocasión y ya quedó, sino que es necesario que la persona relate varias veces. Uno descubre que cada nueva versión que da la persona de los hechos aumenta un detallito que resulta ser muy Es importante. un relato vivo, Es muy un vivo. relato absolutamente vivo y ya te digo, pedirle que lo repita varias veces. Sí, ¿Sí? Ahí está el secreto de lo que ya hablamos y es sí. que ahí puede ser muy beneficioso el que la persona se libere de ese gran peso que De ese tenía hasta ese papel. momento. Segunda etapa es la de revivir. Juan Carlos, Mm, una preguntita en sí, esta primera etapa de relatar. ¿Siempre existirá, todo trauma es posible relatar? sí, Siempre. sí, Ok. siempre y cuando no se haya negado. Siempre y cuando no se haya negado. Pero Sí, digamos que el lenguaje permite transmitir la experiencia, relatar, sí, ponerla en sí, palabras. sí. Con vergüenza, pero ese sí es una habilidad que puede tener el terapeuta de crear todas las condiciones de contención como para que la Sí. persona lo pueda relatar. Ok, Bueno, listo. la segunda etapa entonces es la de revivir. Revivir. Y la de revivir es poder acompañar los recuerdos de todas las emociones y sentimientos que se hayan podido esconder en el inconsciente. Sí. ¿Sí? Es muy dolorosa esa etapa. ¿Qué pasa cuando se tienen reprimidos? Que la persona puede narrar los hechos más atroces, Sí. el asesinato del padre, de la madre, y puede relatarlos sin sentir absolutamente ninguna emoción. O Ok. lo peor, que me ha sucedido con algunas situaciones, y es que la persona lo relata riéndose. ¿Sí? Entonces está absolutamente Totalmente. disociado. Él, digamos que en esa Que etapa, aparentemente estaría muy bien, ¿no? Uno pensaría. eh, Desde la perspectiva de lo común, digamos, del sentido común, uno diría, ah, esa persona ya superó su... no Ok. porque el discurso de esas personas es absolutamente plano, Ujú. sin emociones, y a uno le parece extrañísimo que alguien pueda estar hablando de unas atrocidades sin ninguna manifestación gestual Sí, sí, de sufrimiento, sí. ¿sí? Entonces, son sentimientos que pudieron haber acompañado todos esos dramas y son sentimientos de tristeza, de rabia, de desesperanza, de venganza, de Sí. retaliación, todo eso está sumergido y es necesario entonces que emerja y que puedan unirse a los recuerdos que él tiene, ¿sí? O sea, es válido desde esa perspectiva que una persona puede expresar su rabia, su Pero resentimiento. absolutamente, ¿sí? Ok. Absolutamente ¿En necesario, serio? ¿sí? Sí, Bueno, ese es el revivir. sí. El tercero es reflexionar, que es una fase bastante racional. El otro era bastante emocional, Emotivo. este es bastante racional porque se trata de reconstruir los hechos, pero de una manera lógica y es quiénes fueron los actores que participaron en la situación traumática, Ujú. qué responsabilidad tuvieron cada uno de ellos, incluyendo la responsabilidad del propio individuo, Sí. eh, y también tratando de ver qué causas tuvo esa situación que él vivió y ante todo, qué impacto ha tenido ese hecho del pasado a lo largo de toda la vida de la persona y en el momento actual. ¿Sí? Pero es Ya. algo bastante racional. ¿Sí? Como tomar distancia, un poco tal vez.
Tomando distancia de lo emocional, Cuando pero ya lo he revivido, cuando ya lo sí, he aceptado, tomo distancia sí, para analizarlo, digamos. pero a lo último también vale la pena que después de Sí. hacer ese recuento tan lógico, se llegue a que él no tuvo responsabilidades No, en absoluto o tuvo tales responsabilidades, ¿sí? sí. El siguiente es el de O sea, vamos reconciliar, en relatar, revivir, revivir, reflexionar, reflexionar y continuamos con con el reconciliar, que también reconciliar. ya lo hablamos, porque Sí, cuando hablamos de perdón y hablamos de reconciliación, pues está ahí. Y es que la persona realmente, después de haber hecho ese análisis racional de la situación, pueda entonces perdonarse y conciliarse, conciliarse. reconciliarse con esos aspectos que lo llevaron a actuar de la manera Sí. como actuó. Juan Carlos, aquí hay un elemento que parece muy importante, no quiero desaprovechar la oportunidad contigo y es, hablamos de una realidad psíquica. Cuando yo hablo de reconciliarme, necesariamente implica restablecer el vínculo con quien yo considero que fue un victimario, o me puedo reconciliar sin necesariamente restaurar el vínculo con quien fue mi victimario, Bueno, porque uno se puede sentir obligado, sí, sí. ¿cierto? Ahí, ahí tocas un punto súper importante porque existe el perdón y la reconciliación intrapsíquica Sí, y el perdón y la reconciliación extrapsíquica. sí, Eh, el primero es simplemente un trabajo terapéutico interno del sí, paciente, sí, con ayuda de pronto de un profesional, pero no tiene nada que ver con el victimario. ujú, Mientras que el perdón y la conciliación extrapsíquico sí, tiene que ver con comunicarse con sí, el victimario, sí, con manifestarle el agravio que recibió y exigirle una disculpa, por ejemplo. sí, Es importante eso porque existen enfoques, sí, digamos que dentro de lo que yo sé, bueno, existen otros enfoques que sí lo trabajan esta segunda forma. Eh, en mi práctica profesional yo veo que es suficiente con ese proceso interno. o sea, ahí podemos hablar de una restauración de la persona Sí, interna, de que su vida pueda continuar sin esos obstáculos o sobresaltos del sí, trauma inicial. sí, sí, Javier, y tú lo estás diciendo, y es el efecto que tiene el no llevar a cabo ese perdón y reconciliación interno, hace que la persona esté absolutamente paralizada, ¿sí? Paralizada ya sea por culpas, ya sea por odios, por rabias, por deseos de venganza, Sí, etcétera. El caso es que eso le está impidiendo que la persona pueda trascender la situación y sí, poder llevar una vida como más rica y mucho más enriquecida, sí, ¿sí? Entonces, sí, a mí me parece que lo básico es el proceso interno, interno. ¿sí? Si llega a haber la posibilidad de hacerlo de otra manera, Sí, pues, a ver, ahí me parece importante una situación y es el cómo perdonar al otro de una manera más intensa y tiene que ver con los padres, cuando sí, el agresor es el padre o la madre. sí. Son figuras tan sumamente importantes en la vida de un ser humano que yo pienso que se pueden trabajar de una manera un poco diferente que si fuera un extraño. Ok. Y es para poder perdonar a esa persona, yo me doy cuenta que muchas veces es conveniente ubicar el agravio dentro de la personalidad Sí, total de ese padre o esa madre. ajá, Y ahí no es que lo estemos desculpabilizando, sí, sino ubicando no solamente dentro de los rasgos negativos que tiene, sino también de los positivos. ¿Sí? ok, Es humanizarlos de alguna manera. Y ajá, es importante esto porque, por un lado, se le obliga a la persona un poco, se le obliga entre comillas, comillas, a que vea los poquitos rasgos positivos que tenga, porque es que nadie es 100% siento, malo. sí, Entonces, cuando se le ve ese ladito bueno, es beneficioso porque puede perdonar más fácilmente al padre, pero porque también se puede ver, se puede humanizar él viéndose que tiene también sus aspectos negativos, pero negativos. también unos luminosos. O sea, hay ¿Sí? un proceso de humanización mutuo, Sí, sí, digamos, sí, si se exactamente. quiere. No es necesario, porque eso es un tema muy interesante que está
en la agenda, digamos, personal, existencial, pero también en la agenda pública, ¿no? Que es el Sí. tema de si en las comisiones de verdad, justicias deben encontrarse agresor con agredido, etcétera, que es un proceso de una complejidad Sí. enorme, por lo que nos estamos dando cuenta a partir de lo que tú nos expones. Sí, yo diría que es que hay una diferencia ahí entre esos procesos sociales Sí, y estos procesos duales. individuales. Y yo diría que lo que más se acerca podría ser este trabajo con los padres, Sí, porque muchas veces sí conviene que el paciente, si el padre sí llega a estar vivo, sí, que pueda buscar la forma de acercarse, de comunicarse y de alguna manera de llevar a cabo un cierto proceso semejante al que me estás diciendo social, ¿no? Y es que se le pueda hablar del tema y que haya una cierta aceptación del sí, agravio si se puede y un perdón y una reconciliación conciliación. entre padre e hijo. Ok, muy bien, Juan Carlos. ¿Cuál es la quinta R que nos prometes? La quinta es la de renacer, Renacer. que yo diría que es la parte más junguiana Sí, de todo el proceso, ¿sí? Es una fase de transformación, es sí. una fase en donde se trata de manejar simbólicamente Mente. todas las Ajá. imágenes que vayan surgiendo a lo largo de todo este proceso de las anteriores eres, Sí. ¿sí? Entonces es trabajar simbólicamente, por ejemplo, con las imágenes que emergen al lado de los sentimientos asociados a los recuerdos, Sí. ¿sí? Y también de pronto continuar trabajando con las imágenes hasta que la persona acepte realmente todo el hecho traumático y poder llevar a cabo una muerte simbólica del pasado Sí. y que le permita empezar una Como el ave fénix, más o menos. Sí, sí, exactamente sí. de las cenizas, Sí. poderse recrear y poder haber un renacimiento que lo lleve a una vida mucho más integrada, más feliz, más completa en general, ¿no? Es decir, hay una esperanza, ¿no? Porque si partimos, si resumimos lo que tú nos Sí, planteas sí, de sí. relatar, revivir, reflexionar, reconciliar y renacer, Mm. eso me hace pensar, Juan Carlos, y no sé cuál es tu percepción o que tú qué nos puedes decir al respecto de que la categoría de pensarme como víctima debe ser transitoria entonces. Absolutamente, absolutamente. Y lo ideal dentro de esa transformación Sí, es dejar de sentirse ya víctima, porque es que ya no la ya es, no ya la se es. elaboró y ya se pudo llevar a cabo todo el proceso de victimización, pasando por el perdón, el autoperdón, Todo. la conciliación con el otro, etcétera, y ya se siente como más libre como para continuar su camino. Ok. Muy bien, Juan Carlos. O sea, creo que esas cinco ¿Eres? paeres, esas cinco palabras nos dan nos permiten resumir muy bien ese itinerario, ¿no? Desde Mm. el trauma y sobre todo que nos humaniza a todos, ¿no? No es una cosa Absolutamente. de una persona que vivió porque podemos caer ingenuamente en pensar que si un país no tiene un conflicto armado, no tiene, las personas van a estar bien necesariamente y creo que no es, No, hacia allá no es la lectura que estamos haciendo, es no, no, que cada no, uno de no, no. nosotros nos sintamos parte de esos procesos, o sea, Sí, siempre quizás tenemos sí. algo que reconciliar, algo que con lo cual maniobrar, ¿no? Mm. Nada más con considerar Sí, que uno tiene unos aspectos positivos y unos, digamos que un bien y un mal internos, sí, pues eso lleva a que es necesario conciliarse dentro de uno mismo, ¿sí? sí, Y es muy fácil ver la sombra en el enemigo sí, y eso es un poco irreal también, ¿no? sí. Juan Carlos, tú nos has hablado, pues conozco, por ejemplo, en el mundo de los relatos bíblicos, eh, pasando como a otro tópico de esta charla, y es, en los relatos bíblicos es sistemática la presencia de relatar sueños. ¿M? Y han tenido dentro de las narrativas bíblicas, tienen una función muy importante y han sido decisivos, ¿sí? Tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano. ¿Qué papel juegan los sueños dentro de esta perspectiva que tú manejas y desde la perspectiva terapéutica?
Sí, el enfoque junguiano considera que la interpretación de los sueños es un aspecto absolutamente trascendental en el tratamiento de todo tipo de problemas, incluyendo el tratamiento de víctimas con trauma. Es que fíjate que los sueños se pueden ver como si fuera un teatro, un teatro en el que las distintas partes de la psique están interactuando unas con otras. Ajá. Entonces, no sé, forzando un poquito la comparación, pero interpretar un sueño de un paciente que ha sido traumatizado en el pasado y que aparezca en las primeras sesiones es como tener una radiografía de la persona, de la psique de la persona y mirar qué daños pudo haber causado el trauma. ¿Es algo así como el canal de comunicación del inconsciente cuando lo he reprimido? Absolutamente claro, así, tal cual, Ah, ¿sí? ah, Una radiografía y es una comunicación directa con el inconsciente. De pronto vale la pena un ejemplo y es, yo te decía el cómo cuando existe un trauma temprano, ujú, la psique tiende a escindirse, sí, ¿sí? Cuando es muy temprano, fíjate que la forma en que se divide son dos partes. Una parte queda como atrapada en el pasado, en el pasado, ya. cargada de todos los recuerdos, tanto mentales como somáticos, eh, y, y queda como paralizada, Sí, paralizada ahí, en el sí. pasado. Hay otra parte que negando y olvidando ciertas cosas puede continuar el desarrollo, digamos que evolutivo de los años, cronológico, Ah, ok. ¿sí? Cuando un paciente llega con un trauma de estos y trae los primeros sueños, Sí, suelen aparecer esas dos partes. sí. La parte regresiva, como la llamamos nosotros, que es esa parte que guarda el recuerdo, generalmente tiene la imagen de un niño. Ah, ok. La parte progresiva Agresiva. tiende a tener la figura de un Sí. guardián que trata de proteger a la parte niña. Entonces, Ah, te puedes imaginar lo útil que es para terapéuticamente tener una fotografía tan clara tan de este clara. tipo de situaciones, Sí. ¿sí? Porque ahí digamos que muchas veces, con todo lo útil que puede ser Sí. esas dos figuras, el guardián muchas veces trata de que no retraumaticen al niño y Sí. puede volverse como un enemigo un poco del proceso terapéutico. Ah, Pero eso es otra cosa. otra cosa. Digamos que lo principal es esa maravilla de ayuda que tiene el terapeuta. Juan Carlos, esa idea del inconsciente, de la sombra, ¿solo es individual o uno lo podría pensar que también podría haber como un inconsciente de grupo o algo así? Eh, lo existe y hay algunos junguianos que lo han trabajado. Me acuerdo concretamente de un estudio que hace Murray Stein en donde habla de cómo Suramérica es la sombra de Norteamérica y lo contrario. Entonces, hasta Ah, es aplicable en relaciones en internacionales. relaciones internacionales, muy bien, Juan Carlos. Em, Hay un elemento en el cual quisiera que tú nos dieras tu perspectiva y es, como veo trabajar con este tipo de personas, estar escuchándolas, estar expuesto a la narración sistemática de elementos adversos, de tragedias. Imagino que quienes trabajan, hoy por hoy, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, sociólogos, teólogos incluso, que trabajan con este tipo de víctimas, yo tengo una percepción propia y es que genera un alto impacto en los profesionales que trabajan con las víctimas y en algunos momentos, en algunas ocasiones uno puede pensar que incluso pueden provocar ciertos niveles de angustia, ¿cierto? De desesperanza incluso. ¿Tú qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Se requiere alguna preparación especial para las personas que van a trabajar con estas situaciones? ¿O puede ser como el ingeniero, que el ingeniero pues Sí, sale especializado ya en su área y ejerce simplemente? sí. No, a mí me gustaría empezar respondiéndote es con el daño que yo creo que
puede hacerse en una persona víctima de un trauma. Y es, hay gente con muy buenas intenciones que pueden servir de interlocutor a una persona que acaba de tener un trauma en el conflicto armado, digamos. El gran peligro que se corre es que la persona abra la herida cuando está relatando y que con la persona que está escuchando no sepa manejar esa información, no sepa contenerla y no sepa elaborarla, y entonces la herida queda abierta. Y eso a mí me parece terriblemente peligroso, ¿sí? A ver, generalmente las personas que han sido víctimas de un trauma tienden a bajar las defensas de la desconfianza, ¿sí? A no confiar en las otras personas. Si una persona, un interlocutor, lo interroga y le saca la información, es posible que él levante sus defensas y lo que consiga es que, como no sabe la otra persona manejar la información, se sienta nuevamente víctima. Es lo que se llama la retraumatización, ¿sí? Entonces yo sí creo que para trabajar con estas víctimas del trauma es necesario que la persona tenga, por un lado, una gran experiencia terapéutica, ¿sí? Que tenga también una formación clínica muy especializada, y yo pienso que lo principal, que tenga como un respaldo teórico, ¿sí? No digo que junguiano, porque puede ser cualquier escuela, pero que sea algo estructurado y que lo oriente al terapeuta para llevar a cabo esta fase de recoger, contener y ayudar a elaborar todas estas problemáticas, y no que vaya a servir de retraumatizador. Ok, Juan Carlos, creo que hemos tenido una linda conversación. Creo que ese camino, las palabras, creo que de relatar, de revivir, reflexionar, me estoy reconciliar y renacer, son ya en sí mismas son sumamente evocadoras y esperanzadoras, ¿no? Porque queda claro alrededor de lo que hemos discutido que hay esperanza, ¿no? Que la condición de víctima no es permanente y que contamos con herramientas de diferentes disciplinas para superar estos elementos traumáticos y no quedar condenados a ellos. Sí, perdona, sobre ese final yo diría que realmente esa es una de las características que tiene el enfoque junguiano, y es el de ser esperanzador. Y esto yo pienso que lo demuestra. Ok, listo, Juan Carlos. Bueno, no me queda dejarte muchos agradecimientos por la claridad que nos das para entender este tema.